Y seguimos avanzando con la bendición del Señor y conquistando corazones. Marleni, la pecadora. Y para ti, madrecita, Julia Trinidad. Esta canción con mucho cariño hecho para ti. Sí, me dio una patada, me regaló una patada ahí, me quedé, o sea, sorprendida, o sea, es muy bonito cuando alguien grande se ofrezca a sí misma y te da, ¿no? Te regala algo, pues muy bonito, es como te puedo decir, porque realmente mejor es que te lo dé a que tú pidas, ¿no? Quería que sea tu madrina. Eso es más, ella me llamó y me dijo, ¡pam! Me dio una patada. Entonces yo me quedé asustada y mi amiga me dice que, ¡ay! Cuando terminó el programa me dijo, wow, de verdad nos quedamos sorprendidos. Ahí lo tengo en video, sí, lo tengo en video ahí. Esa es la patadita de la suerte. Sí, ella me dio, yo feliz. Esa anécdota me pasó con ella. Todos empezamos desde abajo, eso sí, desde abajo, y nunca hay que olvidarnos, pues, no, cómo empezamos. Eso es lo que me da temor a mí, ¿no? Digo, pues Dios, hay que mantenernos tal como somos siempre, ¿no? Siempre siendo sencillas, humildes y sobre todo ser más humanas, o sea, ¿no? Siempre ponerse en su lugar de una que empieza, ¿no? Una que recién está iniciando, o sea, siempre ser más humanitaria. Claro. Eso es lo más importante para un artista, ¿no? Claro, porque la humildad, más que todo, te digo, la humildad siempre es bueno, ¿no? Es como así, yo como tengo ya entrevistando ya más de 14 años en esto de entrevistas apoyando los nuevos valores. Me acuerdo que me entrevisté una niña, pues ya hace, ¿qué te digo? Unos 10 años atrás, me imagino son 10 años que la entrevisté, y pasó el tiempo, y hace, será pues un año que me llama, me dice, señor Genaro, ¿cómo está? ¿Qué tal los años? Me dice, me pide, ¿no? Un favor, me dice, pero ya le digo, no, lo que pasa es que veo que entrevistó cuando tenía más o menos ahí unos 10 años atrás, quisiera que lo borre. ¿Pero por qué? Le digo, tengo un motivo que está mal el video, te lo borro, le dije. No, es del que no le gusta, le dije. ¿Cómo empezó ella? Pues no, pero no es, así no es. Entonces, ahí quedó el video, no lo borré el video, ahí quedó. Entonces, siempre la humildad es bueno. Así como otros artistas que están grandes, que yo los he entrevistado cuando empezaron recién, muchas chicas que ya están arriba, me dice, Genaro, usted fue la primera vez que usted me entrevistó, ¿te das cuenta? Ay, es diferente, era el primero que me entrevistó. Y muchos están allá animando por cables, ya están arriba y todo, ¿no? Entonces eso es lo que ellos dicen, pues, ¿no? Pero hay gente que no le gusta, ¿no? Pero no es así, como tú dices, la humildad es primero. Sí, mira, yo le cuento una cosita, mira, yo creo que de un artista no debe ser muy maquillado en muchos rubros, ¿no? El artista debe ser tal como uno es, con fallas, sin fallas, tu voz natural, ¿no? Si fallas, no fallas, porque así aprendemos los que estamos iniciando, ¿no? Claro. No una artista nueva que le maquillan súper, o sea, le ponen buen audio, buen todo, ¿no? Entonces, a veces, cuando se equivocan, no lo ponen ese video, ¿no? Entonces, yo creo que eso no lo es un artista transparente. Y a veces, con el tiempo, como está contando, se avergüenzan de cómo han empezado, ¿no? Yo tengo otro Facebook, tengo una página antigua cuando empecé, es Marleni y sus Pecalovers. Ahí tengo todo lo que he recorrido de hace 2 años, ¿no? Es el único que no le he metido ni un administrador de páginas, y eso no se me ha hecho nada, pero a las 2 páginas yo quería crecer. Al contrario, más bien me quitaron. Ahí soy tal como soy. Entonces, no me arrepiento. Así he empezado, así que yo ahora me escucho. Y ahora cuando canto y comparo con eso, y no me veo igual. Entonces, yo normal lo dejo ahí, cómo he empezado, ¿no? Cómo bailaba, cómo cantaba. Todos mis errores están ahí. Entonces, un artista debe ser siempre transparente. Claro. Tiene que ser así. Porque no debes maquillarte mucho, poniéndote buenos todo, ¿no? Por quedar bien. Entonces, eso se llama, pues, humildad siempre, ¿no? Y sí, así que todos empezamos cantando, a veces nos olvidamos las letras, a veces no cantamos bien, ¿no? O sea, con paz. Siempre pasa en cualquier artista. Amanda Portales me dijo una vez, hija mía, si tú cantando te equivocas una letra, eso pasa. En esta tierra nadie es perfecto. Así me dijo.
Así que nunca tengan miedo un artista cuando tú sales a un escenario, se te pasa una letra, te olvidas o pierdes algo, es natural. Entonces yo a eso me adecué, ¿no? Por eso yo cuando a veces salgo me olvido, yo normal lo bajo mis temas o lo que canto en vivo, pero soy esa persona, esa artista, soy yo, así soy. Claro. Así soy, no tengo por qué maquillarlo, tengo por qué maquillarlo. De esa manera siempre me gusta decirle a todos, no, sin maquillar, y poco a poco hay que crecer, pues mejorando cada día, ¿no? Así es. No vamos a ser perfectos. Qué bien. Así es. Qué bien, Marlene. Siempre la humildad ante todo. Exactamente. Marlene, a ver, si nos puedes deleitar con otro temita, ¿podría ser? A ver, vamos a cantar La Pecadora. Vamos, La Pecadora. Seguimos con La Pecadora. Así es. A ver. Cuando te conocí, nunca pensé que eras ajeno. Sin embargo, tú solo quisiste hacerme daño. Me llama la pecadora, me dice la pecadora, pero eso no es cierto. Muchos comentan sin saber. Me llama la pecadora, me dice la pecadora, pero eso no es cierto. Muchos comentan sin saber. Ahí está, es algo pequeño. Qué bien. Dime, un mensaje a todos tus seguidores, pues. A mis seguidores. Bueno, un mensaje para todos mis pecalovers y al público en general. A ver. Bueno, a todos ellos, bueno, de corazón les quiero decir, pues, ¿no? Que apoyen al artista, ¿no? Al arte peruano, que es el folclore andino. Primero es lo nuestro y después el resto, ¿no? Que siempre apoyen, ¿no? Siempre compartiendo, ¿no? Siempre ahí, siempre sacando el punche por nuestra música andina para todo mi público. Así que, chicos, en nuestro Perú hay muchos artistas, tanto como mujer y hombre, hay que apoyar, hay que, depende del público, crece también el artista, ¿no? Acá, ¿cómo te puedo decir? Acá en Perú o también puede ser externamente fuera del país. Entonces, me gustaría, pues, que no solamente una parte del Perú, que es provincia, me gustaría, pues, todo el Perú. Yo creo que es imposible, porque realmente acá en el Perú hay racismo. Claro. Yo lo vi, sí. Desde esta vez, desde hace 2 años, yo estoy en el folclore, o sea, yo estaba desconectada bastante, y, o sea, nada de folclore, ¿no? Estaba en otro rubro, he conocido mucha gente racista y realmente me apena que he tenido así amistades, se me han alejado porque realmente nuestro folclore les avergüenza. Entonces, eso me apena bastante, ¿no? Pero ¿qué se va a hacer? Hay gente de todo lo que... Claro, de todo. Y bueno, me ha pasado a mí, ¿no? Porque no pensé nunca que me iba a pasar, pero sí me ha pasado. Hay mucha gente que son racistas y en nuestro mismo país y con nuestra misma gente peruana. Eso me indigna bastante, a pesar que yo he estado en lugares muy importantes, y veo que no valoran, pero yo estoy bastante comprometida en otros rubros, no lo voy a decir porque yo salí de un rubro para este rubro, así como decir, un salto, y me chocó bastante en todo sentido, durante 2 años, fue muy duro para mí, muy duro. Bueno, pues soy perseverante, ¿no? Claro. Y por eso digo, es nuestro arte, depende de todo el Perú, no solamente... yo ahorita lo que yo me doy cuenta durante estos 2 años he observado, siempre nuestros folclore son del lado provincia, todo lo que son provincianos, ¿no? Apoyan bastante al folclore, pero al otro lado que no es provincia, yo lo veo, realmente están desconectados total, o sea, hay mucho racismo ahí. Me lo han dicho porque jamás pensé que me iba a decir, por eso yo le digo, si todo el Perú apoyáramos nuestro arte, habría más músicas andinas saliendo fuera del país, que haya un peruano cantando música nuestra, que es peruana, que es nuestro folclore, ¿no? También puede ser en otros rubros, que es peruano, que representa, no canciones cantan en otro país, bueno, son nuestros hermanos peruanos, pero cantan música que no es de nuestro país, representan otro país,
yo lo veo bien observado. Entonces, me gustaría que los peruanos apoyemos, pues, ¿no? Que haya más oportunidades, que salgamos fuera del país, ¿no? Claro, y sí. lo bueno, pues, que esté, pues, en Viña del Mar, así cantando, pues, ¿no? Entonces, pero no hay Sí, mucho. Sí hay uno o dos, pero no hay, pues, mucho. O sea, eso es muy indignante para mí, ¿no? Eso le gustaría decir al público, que realmente apoyen, pues, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional, que es nuestro Perú. Así es. Qué bien, Marlene. Dime, Marlene, a todo esto, cuéntanos. Sí, ¿Cómo está el corazoncito de Marlene? todo bien, gracias a Dios, todo bien. Ahora todo bien, tranquilo, ¿no? No estoy como hace 2 años. Siempre las relaciones es, pues, sub y baja, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, todo bien, estoy tranquila, ¿no? Y eso es lo que se quiere, estar tranquila, en paz, y bueno, pues, ¿no? Eso es lo que se requiere en esta vida, ¿no? Tener paz. Por ahí hay alguien. Reservado. Sí, yo mucho ese tema no hablo mucho, ni en el rubro musical, ni en el rubro también de emprendimientos, ¿no? Soy muy reservada con mis cosas familiares. Qué bien, me parece muy bien. Una vez más, tu número telefónico, pues. Para trabajo y música, 943-50-60-22. Con ese número me contactan para todos mis pecalovers, para cumpleaños, para muchos. Marlene, ¿algo que quieres agregar? Sí, bueno, quiero agregar, realmente muchas gracias por contar esta partecita. Nunca he tenido una entrevista, casi no me han preguntado las mismas preguntas en otra entrevista de esta manera, y me sorprende, y bueno, le he contestado, ¿no? Lo que he sentido, o sea, me he desfogado. Me he desfogado de todo el racismo, de todo me he desfogado. Bueno, realmente casi yo no doy esa parte. También no me han preguntado. No me han preguntado, ¿no? Cómo he empezado, todo eso, ¿no? Muy bonitas las preguntas, realmente me siento tranquila porque les he respondido, ¿no? Todo lo que se ha podido, y tal como son las cosas, sinceramente, de esa manera, sin maquillar también las entrevistas, claro. ¿No? Bueno. Tú misma, tus cosas. Sí, bueno, y eso me estoy muy contenta. Bueno, Marlene, un gusto poder entrevistarte. Espero que no sea la primera vez. Como dicen, no hay primera sin segunda. Quizás en otra oportunidad te entrevistemos ya en un escenario, pues, Marlene, ¿eh? Tu despedida para que la gente. Así es. Sí, va a haber muchas oportunidades más. O sea, esto ya, pues, ya poco a poco, ¿no? Tiene que reactivarse, porque realmente hay muchas personas, lo que es musicalmente, ha parado, ¿no? Y realmente está muy triste, y muchas personas, y la economía, en distintos también, lo que es musicalmente, ha bajado. Bueno, así. Marlene, una vez más, pues, que sigan los éxitos, pues, Marlene, ¿eh? Muchísimas gracias, Genaro Huaraca y Producciones Creagen. Muchísimas gracias. Hasta la próxima será, pues, amigo. Okay. Cuídate, un abrazo. Cuídate, un abrazo. Igualmente. Chao. Chao, chao.